El versículo lema es Jeremías 6:16, que lo tienen aquí en la pantalla. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hoy nos estamos parando en este camino de la Iglesia Bíblica Metropolitana. Vamos a tirar una mirada al pasado. Vamos a preguntar cuáles fueron las cosas buenas que algunos hombres santos Dios les mostró en el pasado, y nosotros vamos a reflexionar y vamos a tomar para nuestras vidas, para adorar a Jesucristo y ser mejores siervos de Él, todo lo que el Señor ha hecho a través de Él. Tenemos dos versículos aquí que quise colocarles como abreboca. Puesto que el tema de la reforma protestante, vamos a ver temas importantes. Por ejemplo, la gracia, la salvación, que es la justificación solo por fe. Y quise con estos dos versículos resumir eso. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hablando de Jesucristo, en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el tema de la reforma, la palabra justicia, la palabra justificación, cobra gran importancia y centralidad. Es importante entender la justicia de Dios. Es importante entender la justificación solo por la fe en Jesucristo. Aquí tenemos dos ilustraciones. La que tienen a su izquierda es la parte central del Monumento Internacional de la Reforma en Ginebra, Suiza, que recuerda el legado de los reformadores Farel, Juan Calvino, Teodoro de Beza y John Knox. Y a la derecha de ustedes está una figura que hace referencia a Martín Lutero, clavando las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Todavía no estoy entrando en mi tema, solamente estoy poniendo las bases de hacia dónde vamos. Estamos en la Reforma Protestante y es lo que estamos conmemorando. El señor Steve Lawson es un pastor, predicador norteamericano. Él tiene dos enunciados sobre lo que significó la Reforma. El primero dice: la Reforma fue, en su centro, la recuperación del verdadero Evangelio de Jesucristo, y esto ha tenido una influencia sin precedentes en iglesias, naciones y el desarrollo de la civilización occidental. Su segundo enunciado dice así: la Reforma Protestante representa el evento de mayor alcance y mayor despliegue transformador de la gracia de Dios desde el nacimiento y la expansión inicial de la iglesia. Nosotros esta semana vamos a conmemorar lo que un autor muy reconocido, un teólogo muy reconocido, considera como el segundo evento más importante de la historia de la iglesia después de la venida del Espíritu Santo. Ese enunciado lo hace el doctor, el teólogo R.C. Sproul, diciendo que la Reforma fue el segundo evento más importante después de la venida del Espíritu Santo. Usted va a reflexionar en esta semana sobre ese evento tan trascendental. Ahora, ¿en qué lugares nos vamos a situar en la historia? Lutero empezó aquí, no sé si ven la flechita, en Wittenberg. Esa se ve. Nosotros, a donde voy a entrar, que es la tradición puritana, el escenario principal fue en Inglaterra. Lutero comenzó aproximadamente, creo que fue exactamente en 1517, y lo que empezó a pasar con los puritanos, algunos autores e historiadores consideran que el año donde se empezó el movimiento puritano fue exactamente en 1561. Ubíquese en Europa. Todos los eventos de la Reforma recorrieron Europa. Empezó en Alemania en 1517, pero nosotros
nosotros vamos a estar ubicados y hablando durante esta noche en Inglaterra en 1558. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estos son los puntos que tenemos que completar en una hora. Vamos a tener una introducción sobre lo que es la Reforma Inglesa, quiénes fueron los puritanos, una breve historia de los puritanos, algunos documentos trascendentales que se generaron durante la Reforma Inglesa, y también vamos a considerar algunos personajes destacados dentro de los puritanos. Vamos a también revisar qué podemos imitar nosotros de ellos. Yo estaré contento si usted al salir de esta noche de este lugar tiene una claridad de quiénes fueron los personajes puritanos, por qué se les llamó así y qué puede usted aprender de ellos. La historia es extensa, hay muchos acontecimientos. Yo creo que se considera esta charla esta conferencia como una introducción. Vamos a empezar con la Reforma Inglesa. ¿Está listo? ¿Me va a seguir? Síganme. ¿A quién le gusta leer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo pensé que todos me iban a levantar la mano. Hay muchos libros allá atrás. Los libros son de excelentes autores, temas importantes. Usted tiene que, así como el señor que está ahí en la pantalla, hacerse amigo de los libros, hacerse amigo de la historia. Ese señor que ve usted allí se llama Enrique VIII. Enrique VIII era el rey de Inglaterra desde 1509. Él hacía lo que él quería en su reino, elegía a todos los obispos, no le permitía discutir, y tenía una persona que se llama Wolsey, que era su ministro favorito. La Reforma Inglesa empieza con este señor. A diferencia de otros lugares, como en Alemania, Francia, en Suiza, la Reforma empezó con las personas del pueblo. Aquí empezó con el rey. El rey Enrique VIII rompió el acuerdo que él tenía con el Papa Clemente VII por un asunto particular. Enrique se había casado con Catalina de Aragón, la señora que está aquí a la izquierda, pero también se enamoró de una dama joven de su corte que era Ana Bolena, que es la que tienen a la derecha. Quiso casarse con Ana, pero él tenía que entonces arreglar de alguna manera su situación con Catalina. Entonces pidió al Papa que anulase su matrimonio con Catalina. El Papa no lo quiso hacer. Le dio larga al asunto, acabó por declarar que había de verse en Roma. El asunto empieza así. El rey no quería seguir casado con Catalina de Aragón, quería casarse con Ana Bolena. Le pidió el favor al Papa que le hiciera una especie de divorcio legal y el Papa se negó. El rey se enfureció, no le gustó la decisión del Papa y así siguen los acontecimientos. Enrique se decidió obrar solo, reunió una asamblea de los obispos ingleses y le obligó a declarar al rey único jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, 1531. Enrique repudió a Catalina, se casó secretamente con Ana Bolena y nombró a un arzobispo que declaró nulo su primer matrimonio. Catalina acudió al Papa, el cual anuló el casamiento de Ana Bolena. Entonces Enrique rompió definitivamente con el Papa. El Parlamento abolió los impuestos que se pagaban al Papa, declaró que el obispo de Roma, o sea el Papa, no tenía ningún poder en Inglaterra. Una ley llamada Acto de Supremacía resolvió que el rey había de ser llamado jefe superior de la Iglesia de Inglaterra. O sea, lo que estamos leyendo es la ruptura de las relaciones entre el Papa y el rey Enrique VIII, por un asunto que el rey se quería casar con otra. El Papa excomulgó a Enrique y desligó a sus súbditos del juramento de fidelidad. Enrique respondió suprimiendo a los conventos, empezando por los más pequeños. Los habitantes del norte de Inglaterra se sublevaron, pidieron el restablecimiento de los conventos
y que fuera restaurada la autoridad del Papa. Enrique prometió una amnistía a los sublevados. Cuando estuvieron dispersos, los mandó a ejecutar. Como dije al principio, él quería hacer lo que él quería. Enrique, a pesar de su rompimiento con el Papa, esto es importante que lo tengamos en cuenta, pretendía seguir siendo católico. En realidad no estaba muy claro sus convicciones religiosas. Hacía decapitar a los católicos como criminales porque no reconocían su autoridad, que él ahora había autoimpuesto, pero mandaba a quemar a los luteranos porque eran herejes. Una ley del 1539 ordenó condenar a prisión perpetua al que no admitiera la confesión, la misa y el celibato de los sacerdotes. O sea, estaba entre dos extremos y se deslizaba entre esos dos extremos. Desde que el rey había roto con el Papa, eran numerosos los partidarios de una reforma completa. Los mismos ministros del rey hacían traducir al inglés algunas partes de la misa. La tradición católica utilizaba las misas, o utilizaba el latín en las misas que hacían. El hecho de que se empezara a hacer una traducción al idioma del pueblo de Inglaterra estaba precipitando cambios, estaba trayendo herramientas a un pueblo que nunca antes había escuchado cosas de la palabra de Dios en su propia vida. Enrique VIII se había cansado pronto de Ana Bolena, se volvió a cansar y la había hecho decapitar, así como está escrito en 1536. Había tenido otras 4 mujeres, la tercera murió, se divorció de la cuarta y a la quinta le mandó a cortar la cabeza. Esa es la calidad del rey que estaba en ese momento. Su sucesor fue Eduardo VI, el hijo que había tenido de su tercera mujer, que contaba con 10 años. Eduardo fue criado bajo el protestantismo. El tío de Joves gobernó en su lugar y se puso de acuerdo con los partidarios de la reforma. Mandó romper las vidrieras de las iglesias, las imágenes de los santos y suprimió las procesiones. Entonces escribió una liturgia en inglés y se permitió casarse a los sacerdotes. Y se empiezan a asomar algunos cambios dentro de la iglesia de Inglaterra. Los partidarios del culto anterior se sublevaron y el gobierno envió contra ellos soldados alemanes e italianos. El joven rey, educado por predicadores protestantes, se declaró favorable al calvinismo. Mandó hacer una nueva liturgia que abolía los usos católicos y ordenó dar la comunión como un pan ordinario, como el que se come a la mesa. Se hizo una nueva confesión de fe que admitía toda la doctrina de Calvino. Inglaterra, como están viendo en estos párrafos, tuvo momentos donde se deslizó hacia el catolicismo, luego el protestantismo, volvió al catolicismo y luego se formó lo que vamos a leer nuevamente. Eduardo murió pronto, en el 1553. Su hermana María, hija de Catalina de Aragón, la primera, le sucedió. Era católica, esta María, y se casó con su primo, el rey de España, Felipe II. Entonces María vuelve a hacer algunos cambios, pero en retroceso hacia el catolicismo. Derogó las leyes de Enrique VIII, reconoció el poder del Papa, restableció las leyes contra los herejes. Los eclesiásticos que habían dirigido la reforma fueron decapitados o perecieron en la hoguera. Inglaterra volvió a ser católica. María murió pronto sin dejar sucesión. Entonces vino Isabel, hija de la segunda. Ana Bolena fue reina. No tenía afición a los calvinistas, pero no podía ponerse de acuerdo con los católicos, que no aceptaban el matrimonio de su madre ni la reconocían como reina legítima. Hizo una reforma, ella sí hizo unos cambios más profundos, que se creía posible aceptar todos los párrocos. Conservó los obispos con sus poderes y sus tierras, conservó los crucifijos, los órganos, la sobrepelliz, que es la vestimenta de los sacerdotes católicos, pero adoptó la liturgia en inglés y la doctrina calvinista. Así creó la iglesia anglicana. Rápidamente, leí toda esa parte de la historia para que lleguemos a este punto, en el punto donde Inglaterra establece dentro de ella la iglesia anglicana, que es una mezcla
entre el protestantismo y el catolicismo. Tiene doctrina calvinista, protestante, pero el aparataje y las formas y algunos ritos son católicos. Esa es la iglesia anglicana. Esa fue la iglesia que se estableció después que pasaron todos estos reyes, desde Enrique VIII, Eduardo, María e Isabel, o Elizabeth, como algunos. Entonces, en el punto donde estamos es que se crea una iglesia en Inglaterra que está mezclada, que tiene algunas prácticas católicas, repito, pero con un contenido protestante. Esa es la iglesia anglicana. Es importante llegar a este punto, porque allí, con esa iglesia anglicana, con esa doctrina calvinista, con ese aparataje católico, es donde aparecen los puritanos. Gracias por su paciencia en la historia. ¿Okay? Y la historia fue rápida, pasando sobre muchos eventos. Estos señores allí, que están todos vestidos de negro, que parecen serios, que empezaron a funcionar, diría yo, desde 1558, son los que nosotros llamamos los puritanos. El traje negro era porque, para ser retratados, el hecho de que fuesen retratados era un asunto formal y se hacía los domingos y se tenían que vestir de negro. Cualquier similitud de pura coincidencia. El punto 1 es la reforma inglesa, perdón. Y fue un abrebocas, una introducción rápida. Pasamos por muchas páginas de la historia a millón. Ahora vamos a ver quiénes fueron los puritanos. Aquí es donde empieza verdaderamente mi responsabilidad. ¿Quiénes fueron los puritanos? Aquí tenemos nombres como Thomas Manton, Thomas Brooks, John Flavel, Richard Baxter, John Bunyan y John Owen. Los puritanos fueron creyentes evangélicos que emergieron en la iglesia de Inglaterra en el siglo XVI. Alcanzaron su mayor desarrollo en el siglo XVII en figuras como Richard Baxter, lo que estamos mencionando, John Owen, Richard Sibbes, John Bunyan y otros similares. El que tenemos aquí, este que está acá, se llama Richard Baxter. Eran ministros en Inglaterra y luego en Norteamérica entre los siglos XVI e inicio del siglo XVIII, que trabajaron para reformar y purificar la iglesia y guiar a las personas a un vivir santo consistente con las doctrinas reformadas de la gracia. Les recuerdo lo que habíamos visto de la iglesia anglicana y cómo estaba su situación en ese momento. Estaba mezclada. Y estos personajes, los puritanos, no estaban conformes con esa situación. Ellos estaban absorbiendo los principios de la reforma protestante y veían a la iglesia anglicana y ellos no estaban conformes con la situación de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra. El autor Michael Reed dice esta descripción importante de los puritanos. Dice: ellos fueron un equipo dorado y único con las credenciales espirituales y teológicas más impecables. Espiritual y teológicamente fueron hombres de altura. La palabra puritano fue utilizada para acuñar con abuso o insulto a estas personas. Los puritanos querían precisamente purificar a la iglesia de Inglaterra de las prácticas y doctrinas católicas. Ellos tenían una visión diferente de lo que estaban viendo, valga la redundancia. Su visión de la iglesia era un apego más fidedigno a lo establecido en la Biblia que ellos empezaban a tener. El doctor John
Kirchner dice que los puritanos fueron uno de los hombres más santos en la historia de la iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Entonces, nosotros estamos esta noche, durante toda nuestra vida, Dios quiere que sea así, de ahora en adelante, expuestos ante, como dice la primera descripción, un equipo de personajes de altura teológica y espiritual que fueron serios en su consagración a la enseñanza bíblica y a un vivir para la gloria de Dios. Los puritanos nunca pensaron de sí mismos, es necesario ser aclaratorio, nunca pensaron de sí mismos como más puros que los demás. Más bien, su continuo testimonio demuestra cuánto reconocían su pecaminosidad, su propia pecaminosidad. No es que ellos se consideraban puros, no fue así porque lo llamaban por esa razón, sino porque ellos querían purificar a la iglesia de Inglaterra. La meta de los puritanos era reformar la reforma. Ellos querían purificar lo que en la iglesia y en ellos mismos no había sido purificado. Querían aplicar la reforma a todo. La más importante cualidad fue su amor apasionado por la Biblia, el estudio bíblico y los sermones. Es importante no olvidarnos de eso. Amar la Biblia. Europa había estado sin Biblia por 1000 años. Por los eventos de la Reforma, la Biblia empieza nuevamente a estar en el idioma que las personas pueden hablar, pueden leer. Los puritanos no fueron, como quizás muchos de nosotros, que podemos tener la Biblia y les cae polvo la Biblia bastante. Los puritanos amaron la palabra de Dios y vieron como una providencia demasiado grande para su vida el hecho de que la pudieran tener en su propia vida. Nosotros estamos acostumbrados a tener la Biblia. Ellos la recibieron, la valoraron, la amaron, la leyeron, la estudiaron, la aplicaron, la enseñaron y querían que toda la sociedad viviera bajo la autoridad de Dios. Para el puritano la Biblia era lo más valioso que podían conseguir en este mundo. El puritanismo perseguía la reforma de toda la vida bajo la autoridad exclusiva de la Biblia. Como les mencioné, el puritanismo comenzó aproximadamente en 1558, cuando Isabel, algunos lo traducen como Isabel, estableció la Iglesia de Inglaterra con su propio estilo mezclado de protestantismo. Ningún puritano consideraría el trabajo de la reforma completo si la población de su país tenía poco o ningún entendimiento de la justificación solo por la fe. Que como les mencioné, es clave, es demasiado importante, es el centro de la cruz de Cristo. Y lo vamos a ver en las próximas conferencias. ¿Quiénes me están siguiendo hasta este momento? Quiero hacer otra pregunta. Para los puritanos no era suficiente la reforma de cómo la iglesia operaba. Ellos pensaban que era necesaria la transformación de las vidas individuales y alcanzar no solo un protestantismo externo, sino una vida con el Evangelio en el corazón. Lo que tenemos aquí es Juan Bunyan, autor del Progreso del Peregrino. El libro que él escribió está allá atrás, después de 400 y tantos años. Luego leeremos un poquito de ese libro. No el contenido, sino una descripción. Creo que vamos bien. Y vamos a entrar ahora en lo que es la breve historia de los puritanos. Seguimos con la historia. Con estas láminas, ¿no? O esta presentación en estos puntos, pretendo darle ahora un panorama de quiénes fueron ellos, de dónde salieron, algunas de sus características, dentro de lo que fue su desarrollo en la reforma protestante de Inglaterra. Ellos fueron personas estudiadas. El semillero de los puritanos fueron las universidades, especialmente Cambridge, también Oxford, en Inglaterra.
comenzaron a reunirse, después que ellos empezaron a estudiar, a graduarse y a formar redes entre ellos, se conocían. Ellos empezaron a reunirse en lo que se denominó las profetizaciones. Creo que la traducción está bien, profetizaciones. Eran reuniones donde algunos predicaban por turnos, ayudándose entre ellos a predicar mejor. Discutían la Biblia y doctrina. Estas reuniones eran aceptadas popularmente de una forma muy impresionante. Eso eran reuniones que podían tener un día de duración o varios días. Las personas en el pueblo o en la localidad donde se iban a hacer las profetizaciones, ellos mismos contribuían para que fuesen realizadas dentro de sus contornos. Las personas podían entrar. Era como tener un banquete de predicadores expertos y bien versados. Todos juntos, en lugar de tenerlo durante un mes, lo tenían en 1 o 2 o 3 días. Y escuchaban múltiples sermones de gente estudiada y preparada. Las personas estaban siendo impactadas, las personas estaban siendo adoctrinadas. Eran muy edificantes esas reuniones de discusión bíblica y de predicación. De tales reuniones, como ellos trabajaron mucho la doctrina, revisaron muchos puntos bíblicos, leyeron la Biblia y discutían los puntos, de esas reuniones surgió la idea del presbiterianismo para gobernar la iglesia. El concepto de que un presbiterio, varios ancianos, fueran los gobernadores o ejercieran el gobierno de la iglesia local, esa idea salió de esas reuniones que ellos tenían. A diferencia del estilo romano. La reina que estaba de turno era Isabel. Cuando ella escuchó que la iglesia se debía gobernar de otra forma, según los puritanos estaban diciendo, a ella le desagradó esa idea. No le gustó. Pensaba que se estaban metiendo con la autoridad de la reina Isabel. Entonces ordenó suprimir la profetización. El arzobispo de Canterbury, John Whitgift, se encargó de la solicitud de la reina. Hizo que todos se adhirieran al libro común de oraciones para intentar atar la voz puritana. Dentro de la liturgia inglesa, que fue la reforma que les mencioné al principio, se hicieron varios libros, varios documentos. Uno de los documentos que se redactaron fue el libro de las oraciones comunes o el libro común de las oraciones. Ese libro contenía una liturgia completa por la cual la iglesia de Inglaterra se debía regir en todas sus reuniones. Si se estaba aproximando Semana Santa, por decirlo en estos términos, el libro contenía una liturgia y unas oraciones que se debían decir para esa fecha. Así para todas las fechas y conmemoraciones a lo largo del año. Ese libro regía mucho de la liturgia y las oraciones que la iglesia anglicana debía hacer. Sigamos. En esa etapa, el desagrado de los puritanos creció más. Los puritanos imprimieron tratados anónimos avergonzando a ese señor, John Whitgift, y ofendiendo a los obispos. Hasta donde yo puedo ver, nuestros hermanos puritanos se equivocaron en esa acción. Desencadenó serios conflictos. El puritanismo se asoció más que nunca con anarquía y sedición y fue rechazado principalmente por los niveles de la nobleza y la jerarquía gobernante. En pocos años, medidas drásticas se impusieron sobre los puritanos, como el acto en contra de los puritanos en 1593, y muchos puritanos corrieron peligro o persecución. Los puritanos eran objeto de burla y desprecio en las obras teatrales de ese entonces. Los dramaturgos eran sus enemigos, incluyendo a William Shakespeare. ¿Por qué? Porque los puritanos, en su afán, en su deseo intenso de purificar y aún tratar de traer toda la sociedad bajo la autoridad exclusiva de la Biblia, cuando veían que en los dramas y en los teatros se ejecutaban algunas obras que ponían a un hombre a hacer un papel de mujer, los puritanos decían que eso podía dar pie a la sodomía o a algunos pecados en el orden
sexual. Y los puritanos se oponían a los dramaturgos, a los teatros, y tenían una batalla en contra de todas esas cosas que los puritanos pensaban que se daban pie para ciertas perversiones. Entonces, los dramaturgos en sus obras teatrales, en muchas de sus obras teatrales, ellos se burlaron de los personajes puritanos. El rey Santiago, James VI de Escocia, sucedió a Isabel en Inglaterra. No le agradó la idea puritana del presbiterio, tampoco él, para gobernar la iglesia. Lo único que le gustó al rey Santiago fue la idea de una nueva publicación de la Biblia, la que luego se denominó la King James Version, que es una Biblia de mucha importancia en el idioma inglés, o ha sido de mucha importancia en el idioma inglés. La Biblia que los puritanos venían utilizando, si mal no recuerdo, era la Biblia que tradujo Juan Calvino, la Biblia de Ginebra. La Biblia de Ginebra tenía notas marginales explicativas que le puso Juan Calvino, muchas notas explicativas. Ciertas notas argumentaban el desacato al rey que se portara mal. Como eso no le gustó al rey James, y los puritanos le presentaron una idea de una nueva traducción de la Biblia en el idioma inglés, él quiso, en cierta manera, usar este argumento de abandonar, desechar las notas marginales de Juan Calvino y traer una Biblia nueva que no trajera esas notas que atentaban contra su reinado. En 1605 se frustró un complot para asesinar al rey y hacer explotar el parlamento inglés. Tal evento ayudó a los puritanos a recuperar su imagen pública con gran influencia. El grupo que organizó el complot era católico. El rey Santiago igualmente demandó conformidad a los puritanos. Ellos no lo aceptaron. Algunos salieron de Inglaterra, otros hacia Holanda y otros al nuevo continente. En algún momento de la presentación les voy a mencionar el acto de la uniformidad. Llegó un momento durante el reinado donde se le exigió como un acto del parlamento que los puritanos debían conformarse al libro de la oración común y abandonar su idea de reforma sobre toda la iglesia de Inglaterra. Se le exigió la conformidad, que se ajustara de una forma legal, y los puritanos no hicieron. Por eso fue que ellos salieron de Inglaterra, unos hacia Holanda, otros salieron hacia Suiza y otros salieron hacia el continente americano, llegando a la costa de Estados Unidos, personajes que traían doctrina reformada. El rey Carlos, hijo de Santiago, subió al trono. Sucedieron varios eventos que hicieron que los ingleses simpatizaran más con los puritanos. Se inició una guerra civil donde el rey Carlos y su armada católica fueron vencidos por los soldados puritanos al mando de Oliver Cromwell. Entre 1643 y 1649, más de 100 teólogos puritanos se reunieron en Westminster para redactar los documentos necesarios para la creación de una nueva y apropiadamente reformada Iglesia Nacional. Después de los eventos de la guerra civil, la historia se puso, o las circunstancias se puso un poco más a favor de los puritanos. Por eso es que aquí, entre 1643 y 1649, la clase teológica experta, los teólogos más refinados, se reunieron en Westminster para redactar ciertos documentos que les mencionaré luego. Eso fue un acontecimiento de gran estima. Y la redacción de ese documento todavía tiene influencia en las iglesias cristianas, reformadas, presbiterianas, congregacionales del día de hoy. Los documentos resultantes fueron la Confesión de Fe de Westminster, que le quiero mostrar, y quiero también que usted ponga en el momento que salga en la pantalla, atención, este es un documento importante. Un documento que está a disposición suya, públicamente distribuido, en el internet lo puede encontrar. Puede usted analizarlo, verlo, entenderlo. Ya veremos. El pueblo inglés empezó a rechazar el puritanismo luego, principalmente porque los puritanos querían imponer un estilo de vida cristiano sobre toda la nación.
Inglaterra empezó a desear menos imposición puritana y a desear más libertad, entre comillas, en su propia experiencia individual. Tengo que poner allí libertinaje. Ok, ya casi terminamos la historia. Con el nuevo rey Carlos II, cambios también llegaron. El puritanismo fue legalmente atacado. Entramos en lo que es la descripción de la historia de la etapa final del puritanismo. Fueron impuestas nuevas leyes que empezaron a atar a los puritanos de sus acciones, de su influencia y ministerio. Comenzaron a ser perseguidos o torturados. Solo los de la iglesia anglicana, los ministros de la iglesia anglicana, que se conformaron a la iglesia anglicana, podían estudiar en las universidades. Se les cerró el paso a los puritanos, a la academia, a los estudios, a la preparación. Los empezaron a considerar ciudadanos de segunda clase. Su apego al estudio, a la academia, a la doctrina bíblica fueron neutralizados y así el movimiento puritano empezó a decaer. Algunos de los puritanos, incluso congregaciones enteras, salieron a Holanda. Aunque tenían libertad religiosa en Holanda, no les fue tan bien, tenían que aprender nuevos oficios, cosas para las cuales no estaban preparados. Un barco llamado Mayflower saldría luego hacia Norteamérica con muchos puritanos a buscar un nuevo horizonte de libertad y expresión de su fe. Y ahí es donde se empiezan a desarrollar los acontecimientos de cierta herencia puritana, pero ya en el continente nuestro de América, específicamente Norteamérica. Llegamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Luego de pasar todos estos detalles históricos y hacer una breve referencia a quiénes fueron los puritanos, vamos a ver algunos documentos. Este fue el acta de uniformidad de 1558. Fue un acto del Parlamento de Inglaterra, fijó el orden de la oración para que fuese utilizado el libro inglés común de oraciones. Este acto establecía que todas las personas tenían que asistir a la iglesia una vez a la semana, todos los domingos, de lo contrario serían multadas y otras cosas más. En ese instante fue donde se le exigió a los puritanos, ¿te conformas o no te conformas con este libro? Por eso llamó el acto de no conformidad o uniformidad, donde la iglesia de Inglaterra quería tener todo regido bajo esa norma. Aproximadamente 2000 puritanos fueron expulsados de sus cargos en la iglesia de Inglaterra. Fueron expulsados de su función, no los podían ejercer más. De una forma legal, fueron expulsados. Lo que les decía de la confesión de fe de Westminster es un breve, la confesión de fe es un breve resumen teológico apologético del credo cristiano protestante calvinista promulgado en 1646. Recoge la ortodoxia doctrinal de las iglesias reformadas. O sea, es un documento teológico de lo que creen las iglesias reformadas, calvinistas específicamente, en Gran Bretaña, cuya raíz histórica está en la doctrina expuesta por Juan Calvino durante el siglo XVI en Ginebra, Suiza. Aunque esta confesión de fe se hizo para la iglesia de Inglaterra, permanece como un estándar subordinado de doctrina para la iglesia de Escocia y ha influido sobre las iglesias presbiterianas de todo el mundo. Eso fue un documento, el primer documento. Cuando se reunieron los 100 teólogos que mencioné hace unos momentos, ellos se reunieron y estaban muchos de los puritanos que los voy a mencionar luego, ya casi llegamos, y ellos empezaron a revisar la doctrina de la iglesia, la doctrina reformada, la que ellos querían que fuese la de la Iglesia Nacional de Inglaterra, y la plasmaron en este documento. Nuevamente, el Parlamento inglés convocó a estos teólogos piadosos, doctos y juiciosos para que se reunieran en la abadía de Westminster para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la Iglesia de Inglaterra. Sus reuniones, que se llevaron a cabo a lo largo de 5 años, produjeron la confesión de fe de la que estamos hablando, un catecismo mayor y un catecismo menor. Por más de 3 siglos, varias iglesias a lo largo del mundo han adoptado la confesión de fe y sus catecismos como su estándar de doctrina subordinado a la Biblia. No se confunda con la palabra catecismo. La palabra catecismo significa resumen de enseñanza cristiana. No, cuando dice catecismo no estamos diciendo que estamos trayendo algo de la iglesia católica a la iglesia evangélica. ¿Sí? No. Es un discipulado.
Hay un catecismo mayor que tiene muchas preguntas, 180, 190, y hay un catecismo menor que tiene 100 y tantas. Y las preguntas son, por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cuál es el principal deber del hombre? Y se le enseña a los niños la respuesta. Y dice, glorificar a Dios y disfrutarle en casa. Y se colocan las citas bíblicas que apoyan tal declaración. Y luego viene la segunda pregunta del catecismo, dice, no se lo puse. ¿Cuál es la regla que Dios nos ha dado de fe y conducta? Estoy parafraseando porque no me acuerdo muy bien la respuesta dice, la Santa Biblia o las Escrituras están comprendidas de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y pone un montón de versículos que apoyan esa declaración. No es que le está enseñando de la Virgen María, no, le está enseñando de Biblia con el catecismo, con el mayor y con el menor, y con muchos que se derivaron y otros documentos. ¿Me expresé bien? Aquí esto sí se lo quería enseñar de verdad de mi corazón. Confesión de fe de Westminster, capítulo 2. Bueno, todo, pero esto más. Es el capítulo 2 de la confesión. Todos estos teólogos fueron de atrás adelante en la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, cuando les decían una doctrina, bueno, la doctrina de Dios, la Santísima Trinidad, podemos argumentar todos estos versículos, ya están en la pantalla. Y enunciaba lo siguiente, por ejemplo, hablando de esta doctrina, dicen, no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, es inmutable y justísima y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en su juicio, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente el culpable. Todos esos teólogos se reunieron en la parte de la doctrina de Dios, establecieron esa declaración basada en los versículos que usted tiene listados allí en la pantalla. Aquí es donde quizá usted empiece a ver un poco el contenido de cómo hombres piadosos, santos, que amaron la Biblia, pueden llegar a una definición tan certera y bíblica de esta doctrina. Ese documento demuestra la calidad, y lo que hablamos al principio, las credenciales teológicas y espirituales de las personas que lo redactaron. O sea, eran personas profundas en el estudio de la palabra de Dios, conocedores de las doctrinas bíblicas, que eran capaces de proyectar el conocimiento bíblico de una forma clara y precisa. Por ejemplo, en el capítulo 11 de la justificación, tomado por propósito, dice: a lo que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles la obediencia y la satisfacción de Cristo. Y ellos por la fe le reciben y descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios. ¿Cuántas veces usted ha leído en los libros de hoy definiciones tan llenas de peso bíblico? Esa es parte de la razón de esta conferencia. Luego que se hace esa declaración, hablan en Romanos, dan citas bíblicas Romanos, 2 Corintios, 1 Corintios, Hechos, Gálatas, Filipenses, Efesios. Por eso les digo, el documento de esta confesión de fe de Westminster, de la cual también se derivaron otros como
una que vamos a ver, la Declaración de Savoy. La Confesión de Fe Bautista también se derivó de esto, con algunos cambios según ciertos aspectos gubernamentales de la iglesia más que todo, y otros de menor peso. Está disponible para usted en el internet, para que usted la estudie, para que usted la vea, para que usted vea qué fue lo que pensaron las personas. La Declaración de Savoy es otro documento de los que la Reforma de Inglaterra nos produjo, y es una modificación de la fe, de la Confesión de Fe de Westminster. Su título completo es Una declaración de la fe y el orden apropiado y practicado en las iglesias congregacionales en Inglaterra. La Declaración de Savoy es más para la iglesia que piensa que el gobierno de ella misma debe ser congregacionalista, no presbiteriano. Fue redactada en octubre de 1658 por ingleses independientes. Representantes de más de 100 iglesias independientes estuvieron presentes. Dos personajes importantes estuvieron liderando esta declaración, que fueron el señor Thomas Goodwin y John Owen. Fueron principales en el comité señalado para redactar un poco de estos dos puritanos. Me quedan como 20 minutos, creo. Y vamos por la 38. Wow. ¿Se me está durmiendo? Vamos a ver. Lo que pasa es que quiero llegar al final. Le voy a leer algunos puntos. John Owen. Perdón. Nació en esa ciudad de Inglaterra, cerca de Oxford. Entró en el Queen's College de Oxford a los 12 años. ¿Qué estaba usted haciendo yo a los 12 años? ¿Qué están haciendo los niños nuestros a los 12 años? Bueno, este señor John Owen empezó a los 12 años de edad en el Queen's College de Oxford a estudiar clásicos, literatura clásica, matemáticas, filosofía, teología, hebreo y escritos rabínicos. Se lo digo a propósito. No había televisión, Facebook, internet. Y es un punto donde nosotros podemos evaluar el uso de nuestro tiempo. Considerar que preferimos estar pegados a un televisor que agarrarnos los libros que está allá atrás. De allí los resultados que tenemos. Obtuvo el título de licenciado en arte en 1635. Eso fue a los 19 años. Él nació en 1616. A los 19 años ya tenía una preparación académica sólida. Estudiaba de 18 a 20 horas diarias durante su adolescencia. A la edad de 26 comenzó un periodo de escritura en su vida, a los 26 años. Muchos pasamos 40 y no hemos escrito nada. Muchas de estas publicaciones llegarían a ser clásicos y ser usados grandemente por Dios. Empezó a ministrar, ocupó cargos pastorales, se casó con Mary Brooke, su fama se difundió, sus predicaciones fueron escuchadas, aún estando él en los años 30 de su vida. Tuvo desempeño en ciertas universidades, escribió, como ya mencionamos, múltiples obras, muchas importantes como estas que están aquí en el segundo punto. La satisfacción de Cristo, la mortificación del pecado, tentación, autoridad de las Escrituras. O sea, estos eran personas, hermanos, hijos de Dios, cristianos, preparados, que empezaron a producir una gran cantidad de literatura cristiana reformada, con diversos puntos de vista en ciertos otros temas, como el gobierno de la iglesia y otros adicionales. En 1674 publicó eso que se llama Neumatología, un clásico sobre la obra del Espíritu Santo. Quiero que por favor pongan atención a esto. Ellos escribían así y se expresaban de la siguiente manera. El día antes de su muerte, Owen escribió a un amigo de esta manera: voy a aquel a quien mi alma ha amado.
o más bien, quien me ha amado a mí con amor eterno, lo cual es el fundamento completo de mi consolación. Estoy dejando el barco de la iglesia en medio de una tormenta, pero mientras el gran piloto esté en ella, la pérdida de un remador de los de abajo será inconsiderable. Vive y ora y ten esperanza, espera pacientemente, no respondas. La promesa permanece invencible, que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Preparado, estudiado, pero era un pastor y conocía a Cristo, conocía a la Iglesia. Algunas de sus obras están allí. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Esa obra de él es una obra que es una exposición para argumentar uno de los 5 puntos del calvinismo. Es muy importante, es muy reconocida, es muy elogiada. Lo amplio de los temas tratados por el señor Owen, la perceptividad de su escribir, la naturaleza exhaustiva de sus estudios doctrinales, la profundidad de su teología y la calidez de su devoción explican el alto respeto que tiene entre aquellos que se familiarizan con sus obras hoy en día. Es considerado uno de los teólogos británicos más grandes de todos los tiempos. En otro momento, él decía que él quería ser como Juan Bunyan, no que quería ser, sino que John Owen, que nosotros estamos mirando en este momento, quería ser como un trabajador de la metalurgia, que fue Juan Bunyan, porque él admiraba a Juan Bunyan por la sencillez de su explicación. Tenemos otro caballero aquí, se llama Richard Sibbes, 1577-1635. Nació también en Inglaterra, entró a estudiar en el Colegio de San Juan, en Cambridge, que era una de las universidades, a los 18 años. Recibió su grado de licenciatura en arte en 1599 y su grado luego como maestro de artes en 1602. Fue ordenado ministro en la Iglesia de Inglaterra en 1608. Su predicación despertó a Cambridge de la indiferencia espiritual en la cual había caído después de la muerte de otro puritano que se llamó William Perkins. También recibió el título de doctor en divinidad en Cambridge y llegó a ser reconocido como el doctor celestial por su predicación y vida santa. Alguien dijo así de él: de este bendito hombre permítase ser dada solo este elogio. El cielo estaba en él antes que él estuviese en el cielo. Estableció una red impresionante de amistades que incluían ministros santos, reconocidos abogados, líderes parlamentarios. Él decía esto. Fíjense cómo las personas, los puritanos pensaban: amigos santos son sermones caminantes. Nosotros pensamos diferente. Amigos es que me siento bien y expresamos de otra forma, de otra manera nuestra definición de amistad, que se cae cuando la comparamos con esto. Su pensamiento era más cristocéntrico, su pensamiento era más bibliocéntrico, su pensamiento estaba enfocado en las cosas eternas. Eso es lo que fue una inspiración a muchos. Influyó el anglicanismo, el presbiterianismo, la independencia, los 3 sectores dominantes de la Iglesia de Inglaterra. En la Iglesia de Inglaterra había anglicanos, había presbiterianos, había independientes. Antes de morir dijo esto: encomiendo y dejo mi alma en las manos de mi amable Salvador, quien me ha redimido con su sangre preciosa y aparece ahora en el cielo para recibir. Algunas de sus obras, La caña cascada, algunos la han leído. Solamente hablando sobre Isaías 42:3. Un libro, no tan grueso, pequeño. Hablando del amor de Dios. Libertad gloriosa, otra obra, respirar en busca de Dios, la fiesta gloriosa de la mujer. Otro, Richard Baxter, nació también igualmente en Inglaterra. Su padre se convirtió en el Evangelio con la lectura privada de la Biblia, él solo, o el Señor solo lo convirtió. La educación de Baxter fue en su mayoría informal. Dios utilizó los escritos de otros puritanos como William Perkins para la conversión de Baxter. Cuando tenía 15 años fue profundamente impactado con La caña cascada, precisamente de Richard Sibbes.
Y dijo, sí, abrió más el amor de Dios para mí y me dio una comprensión más viva de la deuda de mi gratitud a Jesucristo. En una etapa mejor y posterior de sus estudios fue ayudado también por John Owen. Luego pasó 4 años en estudios privados de teología. Él solo. Por eso es que usted puede estudiar teología solo. Claro, es buena la ayuda de los pastores de la iglesia y la orientación. Pero el estudio de la teología, propiamente dicha, el estudio bíblico, es algo a lo cual nosotros debemos estar dedicados. No tiene que ser un asunto dominical, un asunto de la reunión semanal, de los estudios bíblicos, o de la preparación, o del instituto, de la iglesia. Tiene que ser un asunto de la vida cristiana personal y de individual. En 1641 tuvo un cargo pastoral. Al principio fue rechazado por su fuerte predicación ante la población corrompida a la cual le predicaba, pero luego de 17 años de servicio tuvo un fruto sustancial. El señor Richard Baxter acostumbraba, una cosa interesante de él, acostumbraba a ir de hogar en hogar hablando a cada familia por 1 hora, proveyéndoles a cada familia 1 o 2 libros. Al principio de sus visitas en el sector donde él estaba pastoreando, una sola familia de 800 honraba a Dios. Al final de sus visitas, calles enteras vivían para Dios. ¿Las visitas de tu familia valen la pena? Vale la pena. En 1662 fue expulsado de la iglesia por el acto de la uniformidad que mencionamos anteriormente. Continuó predicando por el resto de su vida sin reunir nuevamente una congregación. Fue a la cárcel 3 veces por predicar. Nunca más tomó otro cargo pastoral. Cuando estaba muriendo, un amigo le recordó de los muchos beneficios que había recibido en sus escritos, y Baxter dijo, no era, hablando del mismo, no era sino una pluma en la mano de Dios. ¿Y qué elogio se le debe dar a una pluma? Él escribió 150 libros y muchas otras cartas y trabajos que no se publicaron. Un llamado al inconverso es una de sus obras. El pastor reformado, creo que lo han leído por acá también, es muy recomendable. El señor Philip Doddridge escribe este comentario sobre la obra de Baxter, el pastor reformado. Escucha este comentario de este señor. Debería ser leído por cada ministro joven antes que tome personas bajo su cuidado. Y pienso que la parte práctica de esta obra debe ser revisada cada 3 o 4 años, porque nada tendría una mayor tendencia a despertar el espíritu de un ministro a tal fervor de su trabajo, por la falta de lo cual muchos hombres no son más que sombra de lo que pudieran ser, si las máximas y medidas puestas en ese incomparable tratado fuesen arduamente perseguidas. Una palabra más sencilla. Las directrices que el señor Baxter coloca en la obra que él hizo del pastor reformado, este señor está recomendándolas seguir a los ministros jóvenes antes que empiece un pastorado. O sea, se le está dando una importancia todavía, aunque fue un escrito lejano en la historia, tiene vigencia y tiene importancia espiritual. Ok, ya vamos terminando. ¿Qué ejemplo podemos imitar de él? Número 1, la pasión por la palabra de Dios y vivir para la gloria de Dios. Como dije anteriormente, si usted se lleva a eso, ganamos. Vida de oración y meditación en la palabra de Dios. Ellos se retiraban. Hay uno de ellos que creo lo menciona allí, tenía por costumbre cada año pasar un mes de retiro espiritual con Dios. Un mes. El arte de la meditación bíblica, ellos lo establecieron en ciertos libros. Eran personas que tomaban un tema, una doctrina, por ejemplo el pecado, revisaban los versículos del pecado de la Biblia, por supuesto,
meditaban en día a día sobre esos versículos, tomaban 1 hora en un día o 2 horas, una en la mañana y una en la noche, para meditar sobre unos pocos versículos. En su mente, en su disciplina de meditación, trataban de comparar el pecado con la gracia de Dios, por ejemplo, que era lo contrario. Se hacían preguntas y desarrollaban todo como una técnica de lo que es la meditación. No que sea infalible o que sea algo totalmente recomendable, pero es importante y ellos argumentan como una gran bendición espiritual el hecho de que muchas veces nosotros nos conformamos con saber la verdad, pero nos falta a veces conocer la vida de esa verdad. ¿Sí pensamos? Por eso usamos la meditación en la palabra de Dios. No la meditación trascendental, no nada que tiene que ver con metafísica en nueva era o misticismo. Era una meditación santa y sana en las realidades y las doctrinas bíblicas. Déjame hacer claro todo, por si acaso. El estudio de las Escrituras, evangelización ferviente. Otro ejemplo a mitad de ellos. Madurez espiritual, reverencia a Dios, humildad. Mirada en lo celestial, ¿la tenían puesta? No la tenían puesta en lo terrenal. Tenían amor, agradecimiento, entrega, exaltación a y de Cristo. Odiaban el mundo, el pecado, Satanás. Perseverancia y fe frente al sufrimiento. Carácter y vida de santidad personal, matrimonial y familiar. ¿Cuál cree usted que puede tomar en esta noche para su vida? Todos. Ahora quiero que ustedes saboreen un poco más lo que ellos pensaban y creían. Estas son una colección de citas de John Owen. La primera dice, que él dijo así: todos profesamos que estamos destinados para el cielo, la inmortalidad y la gloria. Pero, decía él, ¿existe alguna evidencia que realmente lo proyectamos así, si todos nuestros pensamientos son consumidos por las trivialidades de este mundo, las cuales debemos dejar detrás nuestro, y tener solo pensamientos ocasionales de las cosas de arriba? Y la lectura solamente de ese párrafo ya te redarguye. Él está hablando, ¿eres cristiano de verdad? La segunda cita dice: en la gloria de Cristo yo fijaría todos mis pensamientos y deseos. Y mientras más veo la gloria de Cristo, las bellezas pintadas de este mundo se marchitan aún más ante mis ojos. El mundo llegará a ser ante mí como algo muerto y pútrido, imposible para mí de disfrutar. Vida santa, una consagración. ¿Qué es el mundo hoy para nosotros? ¿Es nuestro enemigo? ¿O es aquel con quien de vez en cuando coquetea? Para él era su enemigo a muerte. O sea, la profundidad del pensamiento del puritano era seria. El cristianismo de ellos era profundo. Allí es donde nosotros debemos ver en imitar. Suponer que algo que Dios requiera de nosotros, en la tercera cita, son citas de sus obras. Suponer que algo que Dios requiera de nosotros, suponer que algo que Dios requiera de nosotros, pudiéramos en nuestra capacidad de hacerlo, es tener ningún efecto la gracia y la cruz de Cristo. En esa cita, ¿a quién valora? ¿A quién adora? En las últimas dos, a Jesucristo. La santidad es la última. La santidad no es más que la implantación
la escritura y la vivencia del Evangelio en nuestras almas. Ahora tenemos algunas citas de Richard Sibbes. Vea la primera, y esa golpea nuestra queja. Toda la vida de un cristiano debería ser nada más que alabanzas a Dios. ¿Tenían ellos autoridad para decir cosas semejantes, tomando en cuenta que enfrentaron adversidades que quizá usted y yo no hemos enfrentado? La segunda, habiéndonos dado nosotros mismos a Dios, permitamos confortar nuestras almas con que Dios es nuestro Dios. Cuando las riquezas y los hombres y nuestras vidas fracasen, aún Dios es nuestro. La tercera dice, la gloria sigue las aflicciones. No como el día sigue la noche, sino como la primavera sigue el invierno. Porque el invierno prepara la tierra para la primavera. Así hacen igualmente las aflicciones santas, preparan el alma para el corona. Ellos eran versados en enfrentar aflicciones. La última dice, debilidad con vigilancia prevalecerá, donde la fortaleza con mucha confianza fracasa. Debilidad y el reconocimiento de ella es el lugar más adecuado en el cual Dios perfecciona su fortaleza. Porque el conocimiento de nuestras debilidades nos saca de nosotros mismos hacia aquel en quien nuestra fortaleza descansa. Richard Baxter, para terminar las citas. Prediqué como si no fuera a predicar otra vez, y como un hombre muerto a hombres muertos, hablando de la condición espiritual. El vigor, poder y consuelo de nuestra vida espiritual depende de nuestra mortificación de las obras de la carne. ¿Y de qué están hablando? De hacer morir el pecado que tenemos, el remanente pecaminoso, con el cual nosotros luchamos día a día, con aquellas cosas que a veces somos nosotros mismos indulgentes y dejamos pasar aún en contra o aún menoscabando la santidad de Dios en nuestra vida. Ellos no, ellos pelearon contra el pecado. Recuerda las perfecciones de aquel Dios a quien tú adoras, que Él es un espíritu, por lo tanto se le adora en espíritu y verdad, y que Él es más grande y terrible, por lo tanto se le adora con seriedad y reverencia, no con bajeza o coqueteos o servido de labios vacíos, y que Él es el más santo, puro y celoso, debiendo ser adorado con pureza, y que Él está presente contigo y todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. El conocimiento de Dios y el recordatorio de su presencia omnisciente son los recursos más poderosos contra la hipocresía. No hay razón válida para que un pastor no conozca el nombre y la necesidad de cada oveja del rebaño que Dios le ha confiado. Eso fue tomado del pastor reformado. Miren esto. Pon en asedio tus pecados y mátalos de hambre, manteniendo lejos la comida y el combustible que los mantiene y aviva. Su firmeza con el deseo de andar en santidad para la gloria de Dios era grande. Ok. Nos enfocamos en los tres: John Owen, Richard Baxter y Richard Sibbes. Hay muchos. Les voy a mencionar algunos. Voy corriendo. Thomas Adams fue anglicano, escritor de teología devocional muy popular, incluyendo un robusto comentario de 2 de Pedro, elogiado por su conocimiento del lenguaje de inglés. Joseph Alleine, presbiteriano, escribió un gran éxito, una alarma al inconverso, un buen ejemplo del evangelismo puritano. Isaac Ambrose, anglicano, luego pasó al lado presbiteriano, desde el punto de vista del gobierno. Renombrado por su excepcionalmente vida consagrada, tal como pasar un mes al año en meditación y oración solitaria. Escribió numerosos libros como el popular Mirando a Jesús. William Ames, muy importante él también, fue anglicano, luego presbiteriano, ministró en Inglaterra como calvinista en Cambridge y Holanda como pastor, profesor y consejero en el Synod de Dort. Él fue el discípulo más cercano de William Perkins, que fue otro puritano de influencia.
Él influenció grandemente a los puritanos americanos. Escribió esta obra que se llama La médula de la teología. El estándar puritano de teología sistemática. Solamente le di un vistazo a esa obra. Esa obra habla de que la teología es un vivir santo para Dios. De que es una cosa práctica que te lleva a adorar a Dios en tu vida personal diaria. Se llama La médula de la teología. Está por el internet también. Y gratis. John Ball, presbiteriano, escribió un tratado del Pacto de Gracia, una importante obra sobre teología del pacto. Richard Baxter, ya lo vimos. Samuel Bolton llegó a ser vicecanciller de Cambridge. Su hermano Robert fue también un puritano notable. Escribió esta obra, Los verdaderos límites de la libertad cristiana, en contra de los antinomianos. Antinomianismo. Thomas Watson también fue importante y más notable, presbiteriano, estudió en Cambridge, uno de los predicadores puritanos más famosos. Escribió un cuerpo de divinidad, se me pasó eso. Una teología sistemática basada en el catecismo corto de Westminster. También escribió la oración del Señor, los 10 mandamientos, la bienaventuranza, arrepentimiento y otros. Thomas Brooks, independiente, estudió en Cambridge, desarrolló un experimentalismo devocional en un estilo dulce y conciso. Escribió esta obra que se llama Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. El cristiano mudo bajo la vara inteligente, manzana de oro. Es uno de los puritanos más citados por su estilo proverbial y experticia del lenguaje inglés. Robert Browning, independiente, estudió en Cambridge, originalmente calvinista, pero decrecientemente calvinista. El primero y principal separatista, líder de los Brownies y primeros independientes. Era algo excéntrico, más conocido como un predicador que escritor. Jeremiah Burroughs, independiente, estudió en Cambridge, uno de los teólogos de Westminster, escribió una sólida exposición de Oseas, el libro de Oseas, el libro de la Biblia, y el clásico experimentalista que se llamó La extraña joya del gozo cristiano. Tenemos a Juan Bunyan, 1628-1688, un bautista, fue soldado en la guerra civil, llegó a ser un comerciante hojalatero, trabajador de metal, calvinista de 4 puntos. Mientras estuvo en prisión por 12 años, por rehusarse a conformarse a la restablecida Iglesia de Inglaterra, Bunyan escribió El progreso del peregrino, lo escribió en la cárcel. El progreso del peregrino no es solo aclamado como una de las obras maestras de la literatura inglesa, sino destinado a ser el libro de mayor venta, el segundo libro de mayor venta en la historia, el primero la Biblia. También escribió otra alegoría, La Guerra Santa, además de muchos otros libros, algunos teología sistemática o devocional. Y tenemos otros y otros acá. Quiero leer el que dice Thomas Goodwin, independiente, pastor en Londres y presidente del Colegio Magdalene en la Universidad de Cambridge, uno de los principales teólogos de Westminster y organizador de la Declaración de Savoy, como vimos, uno de los más importantes, muy precisos de los teólogos puritanos. Escribió El Espíritu Santo, La fe justificadora, Cristo el mediador y otros, principalmente en teología sistemática. Además de imitar sus ejemplos, creo que esta es la última, ¿en qué se beneficia usted de leer las obras que ellos escribieron 400 años antes? Esto es un resumen. Las obras escritas de los puritanos nos van a ayudar a moldear la vida por las escrituras. Sus obras reflejan Biblia. Si usted lo lee, o los lee a ellos, o lo empieza a leer, el resultado debe ser que su vida debe recibir más palabras bíblicas, más Biblia en usted. Los escritos de los puritanos, el punto 2 dice, muestran cómo integrar la doctrina bíblica dentro de nuestras vidas. Nosotros tendemos mucho, por la influencia del sistema, de las filosofías de nuestra época, a separar nuestra vida religiosa de la vida de afuera, por decirlo así, o secular, por dejarlo así. Ellos no. Cuando ellos le argumentaban algún punto en la vida que nosotros llamamos secular, ellos lanzaban un versículo bíblico y traían a su versión bíblica lo que ellos estaban argumentando y exponían su fe. Recuerden que ellos querían traer todo bajo la autoridad exclusiva de la Biblia, reformar todo.
Ellos no hacían esa separación, ellos integraban todo y todo estaba regido. Su vida familiar, su vida matrimonial, su trabajo, los asuntos y organizaciones comunitarios, políticos, todos querían que fuese regido por la palabra de Dios. Ellos nos enseñan con sus ejemplos, sus escritos, cómo integrar. No dejar la vida cristiana guardada para los domingos en la paredes de la iglesia. La obra y escritos de los puritanos nos muestran cómo exaltar a Cristo y su belleza. Los escritos puritanos revelan el carácter trinitario de la teología. Las obras de los puritanos muestran cómo enfrentar las dificultades. Los escritos puritanos explican la verdadera espiritualidad bíblica, cristocéntrica. Los escritos y obras de los puritanos muestran cómo vivir una fe integral. Las obras de los puritanos enseñan la importancia de la primacía de la predicación de la palabra de Dios. Y las obras de los puritanos nos muestran cómo vivir en dos mundos. En el sentido de que ellos vivían con los pies en la tierra, pero estaban mirando lo celestial. No era la última, esta creo que sí es la última. Esto lo dice el teólogo J.I. Packer. Es un teólogo renombrado, creo que viene desde el siglo XIX y terminó su vida en el siglo XX. Hay muchos libros, allí hay uno que se llama El conocimiento del Dios Santo. Creo que hay varios de él, no estoy seguro. Es un teólogo de peso que ha influenciado a teólogos que tenemos vivos hoy en día. Los puritanos fueron ejemplos de madurez. Nosotros no, dice él en su obra. En la obra que dice, ¿por qué necesitamos los puritanos? Somos enanos espirituales. Los puritanos, en contraste con un cuerpo, fueron gigantes. Fueron grandes almas sirviendo a un Dios grandioso. En ellos se combina una pasión con claridad mental y una compasión con claridad de corazón. No se vaya equivocado, ellos no eran teólogos de conocimiento, ellos eran, de solo conocimiento, ellos eran teólogos profundos con una vivencia espiritual real, genuina y profunda también. No era solo mental y académico, ellos eran verdaderos, genuinos en su vida cristiana. Fueron visionarios prácticos, idealistas y realistas también, orientados a sus metas y metódicos. Fueron grandes creyentes, con grandes esperanzas, grandes hacedores que enfrentaron grandes sufrimientos. Pero sus sufrimientos en ambos lados del océano, en la antigua Inglaterra de las autoridades y en la nueva Inglaterra de los elementos de la naturaleza, los sazonaron y maduraron hasta que alcanzaron una estatura nada menos que heroica. La facilidad y el lujo que nuestra abundancia nos ofrece hoy en día no hace la madurez. La adversidad y las pruebas, sí, y las batallas de los puritanos en contra de la espiritualidad y climas salvajes en los cuales Dios los colocó, produjeron una firmeza de carácter, inconmovible e infatigable, que se levantaba ante el desaliento y los temores. ¿Qué clase de creyentes fueron ellos? Fueron creyentes robustos, afirmados en la palabra, con denuedo, con doctrina, con verdad, con espíritu, sirviendo a un Dios grandioso. Quiera Dios que pueda en algunos tiempos futuros referirse a la iglesia de la cual nosotros somos miembros en estos tiempos. Puede ser que ahora en esta noche tú has salido con una herramienta en tu cinturón. Puede ser que lo consideres ahora un poco más y te atrevas a leer alguno de sus libros, que van a ser beneficiosos como se mostró allí, con esa manera. Yo les recomiendo humildemente la lectura y el estudio de ellos. No solo por lo que hemos visto, sino porque fueron hombres santos, consagrados, temerosos, profundos en la palabra de Dios. Cuando usted lea los libros es como escuchar sermones profundos en la palabra que
usted pueda recibir de algún predicador en este día, pero con una connotación de profundidad, como la vimos al principio, donde la descripción que se hizo de esos hombres fue de que fueron los hombres más santos después de los apóstoles en la historia de la iglesia. O sea, Dios le dio a ellos una gracia que los dejó marcado, de la cual usted y yo podemos beneficiar. Ellos no fueron perfectos, hubo personajes que eran diferentes de los que hemos visto, llamándose puritanos, pero la línea principal del puritanismo fue una línea sana doctrinalmente, profunda, apegada a la Biblia. Y yo le recomiendo que usted los tome y los coloque en su cinturón y los haga una herramienta para su vida cristiana. Quería terminar con este versículo, Romanos 11:36. Porque de Él, de Dios, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros no estamos adorando a ninguna persona, pero sí estamos beneficiándonos, como vimos en Jeremías 6:16, de las bondades, de las grandes obras que el Dios de la historia ha hecho en años anteriores para beneficio de la iglesia. Hermanos, muchas gracias por